Bienvenidos, amigos del misterio, a un nuevo episodio de Enigmas del Mundo. Hoy traemos historias para ustedes de Venezuela, específicamente de Caracas, la ciudad capital de Venezuela. ¿Saben algo? Bajo esas calles vibrantes y caóticas de Caracas existe otro mundo, un mundo que hace mucho tiempo fue desarrollado, un mundo donde el concreto tiene una vibración diferente, donde los túneles respiran y el silencio tiene voz propia. Allí, entre la oscuridad y el eco de ese mundo subterráneo que cada día está más lleno de auge y de movimiento, allí donde el tiempo se detiene en ocasiones y en donde avanza mucho más rápido también, es el Metro de Caracas, este icónico símbolo característico de la ciudad capital. Un sistema que desde su inauguración en 1983 se convirtió en el corazón que late bajo la ciudad de Caracas, repleto de historias, de leyendas, de situaciones. Allí palpita entre la oscuridad y la luz, entre los gritos y el silencio, entre el ruido y el rechinar de los frenos metálicos. Allí está el Metro de Caracas, pero que también es un espacio donde los vivos y los muertos parecen convivir en ocasiones. Venga conmigo, acompáñeme. Es una historia fascinante, una historia que recorre las calles de la ciudad capital de Caracas por mucho tiempo y que hoy por hoy es eco de sus ciudadanos, de sus habitantes, quienes van de alguna manera regalando estas historias a todas las generaciones que continúan naciendo en esta ciudad. Cada día millones de personas bajan por sus escaleras eléctricas sin imaginar que a solo metros bajo sus pies se ocultan historias increíbles de contar. Increíbles, tan increíbles que parecen salida de películas de ciencia ficción. Estas historias que no aparecen en ningún plano de ingeniería o en ningún libreto de ninguna película o en ninguna leyenda de ninguna mente de las personas más antiguas de la ciudad. Historias que nacen del dolor, del amor y del miedo. Comenzamos. Enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas ahora empiezan a brillar. Esta noche vamos a descender al subsuelo caraqueño. Vamos a explorar las estaciones donde el pasado todavía vive, allí como presente, no muere. Y escucharemos las voces de quienes han visto lo imposible. Vamos a llevar para ustedes las historias de quienes amablemente nos han hecho llegar sus experiencias, y vamos a hablar de las experiencias más conocidas en el Metro de Caracas, experiencias que las personas han llevado a historias, a leyendas, y hoy por hoy construyen todo lo que es estas historias fascinantes de las calles de Caracas, de las noches del Metro de Caracas,
de los días extraños, esos días en donde se mezcla la vida y la muerte. Miren, oficialmente en 1967 se comienza el proyecto del Metro de Caracas. Era un año en donde Venezuela tenía un auge, estaba en crecimiento, en expansión, y habían proyectos modernísimos, como era el caso del Metro de Caracas. Pero las excavaciones y los túneles no se hicieron sino hasta mediados de los 70. Primero comenzó un proyecto, esto se une a una expansión citadina, la ciudad también estaba en un proceso de expansión y de renovación, y por supuesto estos proyectos se pausaban quizás por 5, 10 y hasta muchos más años. En el caso del Metro de Caracas, esto se concreta para mediados de los 70. Durante la construcción, varios obreros murieron en accidentes. No se tenían ciertas normas de protección y hubo mucho derrumbe, muchas explosiones y mucha gente electrocutada. Recordemos que el metro funciona con un sistema eléctrico y estos son energías que están allí muy peligrosas, sobre todo para las personas que no tengan experiencia a trabajar con esto. Algunos dicen que esos trabajadores jamás abandonaron su puesto de trabajo, que esos trabajadores que murieron allí nunca se fueron, y en su mundo, en su sitio en donde quedaron, ellos nunca murieron. Ellos están allí trabajando incansablemente. Hay la historia de un obrero de la línea 1 en el sector Capitolio La Hollada. En una de las excavaciones se nos vino abajo parte del techo, relata este hombre. 3 de los compañeros que estaban con él cumpliendo la función que estaban cumpliendo allí quedaron atrapados. Cuando se desprende toda esta cantidad de tierra, estos 3 hombres quedan atrapados allí. Nunca pudieron ser recuperados sus cuerpos, por lo menos no completos. Solo fragmentos de ellos fueron extraídos, y desde entonces cada noche se escuchan golpes en la pared del túnel. ¿Serán estos 3 hombres que lamentablemente fallecieron allí? Es posible que estos 3 chicos aún estén pidiendo salir de allí de donde quedaron. Es posible que estén pidiendo auxilio todavía, tanto tiempo después. Sus almas continúan pidiendo a gritos que les ayuden. Estas muertes marcaron el inicio de lo que los empleados del metro llaman el legado de los que quedaron dentro. Estas personas que por motivos logísticos, por errores humanos, quedaron sepultados allí en vida. Algunos aseguran que las primeras pruebas eléctricas registraron fallos inexplicables. Cuando se intentaba hacer alguna conexión o se intentaba hacer la instalación de algún cajetín eléctrico, algún cableado, habían obstrucciones, habían situaciones inexplicables que impedían que el trabajo avanzara, por lo menos en esta área, en el área eléctrica. Y como ustedes saben muy bien, las energías, estas entidades necesitan de esta proyección eléctrica para poder manifestarse. Eran luces que se apagaban y encendían, luces nuevas, bombillos nuevos,
que se colocaban, y eran muchos, porque a veces pasa, a nosotros mismos nos pasa en casa, que un solo bombillo de un grupo de 4 puede venir malo, inclusive hasta 2 pueden venir dañados, pero que todos se coloquen en completa orden, que estén bien y que de pronto empiecen a fallar es lo extraño. Y muchas más situaciones que le dieron al metro de Caracas lo convirtieron en un orgullo. Era un ejemplo de modernidad. Pero tras todo esto había una situación extraña, había una situación paranormal, si se quiere decir. Hay una historia que es la historia, una de las historias más famosas del metro. Y esta historia, muy conocida por los caraqueños, inclusive hasta mucho mejor que yo, que no soy caraqueño, yo soy de la costa, pero por supuesto, investigando sobre estas historias, llegué a la que representa una de las historias más famosas y más conocidas por los caraqueños, como es el fantasma del Colegio de Ingenieros, entre la línea de Sabana Grande y Plaza Venezuela. Está esta estación. Cuenta esta historia que más o menos a finales de los años 90, una joven llamada Mariana, el apellido de Mariana es Mariana Rodríguez, es el apellido de ella, Rodríguez. Ella era una secretaria muy linda, una muchacha muy bella, caraqueña, de 26 años, muy joven. Esperaba casarse el sábado por la mañana, temprano en la mañana. Tenía ella los planes de matrimonio para casarse con quien era su novio. Pero la noche anterior al evento de la boda, su prometido nunca llegó. Este joven, este chico que se había comprometido con esta bella muchacha, por razones que desconocemos, este joven no se presentó al compromiso de la boda. Esto, por supuesto, dejó a Mariana completamente fuera de sí. Ella se desesperó. Ella quedó con su vestido de traje blanco de novia. Y, por supuesto, inmediatamente le ataca una depresión, una tristeza. Esta chica pierde el control, sale corriendo y se va a tomar el metro y se va a esta estación donde está plenamente identificada esta situación, esta estación del Colegio de Ingenieros. Esta chica llega corriendo a la estación del Colegio de Ingenieros y toma la decisión de lanzarse a los rieles del metro de Caracas, que venía de camino. Los testigos dicen que se quedó de pie frente al borde del andén, mirando el túnel al oscuro. Por supuesto, la gente que estaba allí, que la vio con el vestido de novia bañada en llanto, se imaginaron lo que esta chica quería hacer y lo que había pasado. Cuando el tren entró a toda velocidad, ella dio un paso adelante. El impacto fue tan grande, fue tan fuerte, que el operador entró en shock. Por supuesto, se impactó cuando vio aquella figura. Pensaría que era un fantasma. Quizás nunca imaginó que era una persona real lanzándose al metro. Y por supuesto que se impresionó. Este hombre se impresionó. Desde esa noche,
Los trabajadores de mantenimiento afirman verla. Afirman, hay gente que ha trabajado allí y afirman haber visto una figura vestida de blanco que camina descalza por los pasillos y que se desvanece justo antes de que aparezca nuevamente el siguiente tren. Esto es una historia que muchos de los que han trabajado allí han relatado. Inclusive gente que trabajó por muy poco tiempo y producto de estas experiencias sencillamente decidieron no trabajar más, por lo menos en esa área. Hay un testimonio de alguien que dice haber visto esta figura. Eran como las 12:30 de la noche. La estación ya estaba cerrando ya. De pronto ve una figura parada frente al túnel y este hombre pensó que era sencillamente una usuaria que estaba perdida. Quizás no se había percatado de la hora, de que ya el metro estaba cerrando y no iba a trabajar más. Cuando este hombre le grita y le indica que no podía estar allí, que tenía que salir de esa área donde estaba, se giró esta chica, esta persona que él estaba viendo, lentamente fue volteando su cuerpo y su cara, y para asombro de este hombre, esta figura que estaba allí manifestada no tenía rostro. Seguidamente comenzó a desaparecer, se desvaneció. Cuando él prendió la linterna para iluminar hacia donde estaba la figura, para ver mejor, la figura se desvaneció completamente justo frente a él. La impresión fue total. Ya corrían los rumores, ya él había escuchado algo, ya tenía tiempo trabajando allí, hasta ese momento no había tenido ningún tipo de experiencia. Y esta fue su primera vez. Cuentan que el operador que conducía aquel tren renunció y que hasta hoy los sensores de movimiento de la estación se activan sin que haya nadie allí. Tenemos un operador que tuvo la difícil experiencia de ver a alguien atravesarse frente al tren y morir y no soportarlo y tener que renunciar por este motivo. Y tenemos un técnico que, bueno, no tenemos información de que se haya retirado, pero tuvo una terrible impresión allí cuando se enfrentó con esta imagen aterradora de una mujer vestida de blanco que se desvanece frente a él y que cuando voltea a verlo es una persona que no tiene rostro, no tiene cara, no tiene facciones, no tiene una expresión en su cara. ¿Qué puede ser peor? Que no tenga una expresión fantasmal o que sencillamente no tenga un rostro para mirarlo. Yo creo que de las dos formas debe ser sumamente aterrador, sumamente aterrador. Una historia que particularmente a mí no me gustaría contárselas. Aunque si la llego a experimentar, sería bueno para el canal, para darles una historia en primera persona. Miren, en la línea número 2, entre la estación de La Paz y Artigas, entre estas dos estaciones, hay una historia que solo los conductores conocen. Se trata del niño del túnel, un pequeño de unos 7 años, más o menos,
vestido con un short azul y una camisa blanca. Y fíjense ustedes que hay inclusive hasta especificaciones de la ropa que este niño lleva. Entre un montón de gente que no se conoce y que de alguna manera comparte sus historias, y estas historias en algún punto se enlazan. Es muy curioso. Eso es algo que llama mucho la atención. Nadie sabe exactamente de dónde salió este niño. Nadie tiene información cuál es su origen, ni siquiera de qué época es. Simplemente es un chamaquito con unas características físicas, con una ropa específica que diferentes personas que no se conocen entre sí la describen igual. Hay un testimonio de alguien que dice que lo vio corriendo junto a las vías. Este vigilante tocó el pito frente a él, el conductor del tren tocó el pito y nada, cuando revisamos las cámaras no había nadie allí. Él dice que cuando él venía, él vio la figura, le tocó la corneta, y cuando fueron a revisar, porque después no lo vio más, dice que allí no había nadie, allí no había ningún niño. Por supuesto, esto deja bajo asombro a los que estaban allí, y de entre ellos surge una risa un poco nerviosa. Ellos no entienden qué pasó, pero estas historias corren en el metro y siguen, y hay muchas más. Las cámaras térmicas registran una figura baja que se desplaza en los túneles, pero cuando los equipos bajan a revisar, no hay nadie. Y estos túneles tienen una entrada, una salida, y a veces una puertica que viene de los pasillos donde están los equipos y las partes que son las partes donde trabajan el personal del metro. Los operadores más veteranos dicen que si ves al niño, significa que algo malo va a pasar. Cuando tú tienes esta figura de este niño y logras verla, padre, esté pendiente porque algo malo viene por ahí, o para usted o para su familia. Hay historias, inclusive, que dicen confirmar esta versión de que si ves al niño te va a pasar algo malo a ti o a alguien cercano a ti. En 2012, un tren se descarriló justo después de que el conductor asegurara haber visto al niño, por supuesto. Este hombre que viene conduciendo el tren se encuentra con esta figura corriendo justo frente a él, y el susto tiene que haber sido gigantesco. Estoy seguro que muchas personas, cuando tienen estos encuentros paranormales, estos encuentros inexplicables, señores, hasta las piernas, ni las piernas funcionan. No funcionan. Afortunadamente para esta ocasión, cuando este hombre vio esto y chequean a ver qué pasó, bueno, no había ninguna víctima. Pero el testigo entró en una crisis nerviosa, porque él jura y asegura haber visto a este niño corriendo justo enfrente del tren. El susto fue enorme, pero no había nadie allí. Esa es la parte buena. Nadie fue herido, nadie fue muerto. Y eso, por supuesto, es la parte que alivia un poco al resto de las personas que laboran y que dan vida en el metro de Caracas. Son muchas las historias
que se relatan en el metro de Caracas, en las áreas aledañas al metro de Caracas. Como ustedes bien saben, en Caracas han habido históricamente siempre muchos enfrentamientos a nivel político, cambios de gobierno, delincuencia, asesinatos. Y esto es una zona que vibra en energías paranormales. Entre los pasajeros del metro de Caracas circula una historia. Una que se llama el vagón maldito, conocido como Ojos Negros. Hay un vagón en el metro en donde se manifiesta una entidad que muchos dicen tiene los ojos completamente negros. Dicen que cerca de la medianoche, entre los trenes de mantenimiento que circulan vacíos, hay una rotación de trenes que se da más que todo en la noche, por supuesto, porque el metro no está en servicio. Y aprovechan estos horarios para hacer las reparaciones que tengan que hacer. Algunos operadores han visto a una mujer de cabello largo, sentada sola, mirando al frente. Esta mujer nunca se mueve. Los venezolanos tenemos algo, somos muy confianzudos, nos gusta conversar. Cuando vemos a alguien que está solo en algún punto, como nosotros, tendemos a acercarnos, a buscar conversación, a hacer algún ruido para activar alguna conversación. Pero en este caso, por supuesto, es muy extraño una persona sola en hora de la madrugada, una mujer. Y solo cuando el tren está en movimiento, se le levanta la cabeza. Y los que han tenido este cruce con este ente, dicen que cuando se han acercado por error y esta figura levanta la cabeza y voltea a verlos, en donde deberían estar sus ojos, hay unas cuencas oscuras, tan oscuras, una oscuridad densa, como si la pudieras tocar, como si pudieras tocarle los ojos. Una operadora de limpieza llamada Maribel Suárez contó que una vez entró en un vagón. Ella entró ahí a barrer el vagón, estaba haciendo sus oficios y sintió que alguien respiraba detrás de ella. Pero ella estaba sola cuando entró. Fue una sensación extraña porque ella juraría que había alguien detrás de ella. Cuando ella se gira, ella ve el reflejo en el vidrio del vagón. Y ella ve en el reflejo del vagón que ella no estaba sola. Había alguien parado detrás de ella. Por supuesto, era hora de la madrugada. Y el miedo y el susto que esto debe haberle producido debe haber sido terrible. Ella cuenta que detrás de ella había una chica, pero sin ojos, igual como a la que estamos relatando. Y cuando ella dice que cuando apaga la luz del vagón, escucha una risa. Se le pararon los pelos de punta. El terror, el miedo, estar allí sola en un espacio tan grande y vacío, con una risa que viene de la oscuridad, que viene de ningún lado. Se aterró y pidió a su supervisor no volverla a poner a trabajar de noche, menos de madrugada. Desde entonces los empleados evitan quedarse solos en trenes después del cierre. Después que se cierra el servicio del tren del metro de Caracas,
Hay operadores, hay ingenieros que están trabajando porque tienen que hacerlo, tienen que trabajar en la noche, en la madrugada, para hacer reparaciones, mantenimiento, limpieza. Hay que hacerlo. Pero las personas que están allí haciéndolo tienen un ojo en el trabajo y otro en las áreas circundantes. Están pendientes porque tienen miedo, porque hay muchas historias en el metro de Caracas con estas presencias paranormales y asustan mucho. En otra de las historias del metro de Caracas hay una muy particular que se da en las estaciones de Plaza Venezuela y Chacaíto. Los pasajeros han reportado algo inquietante, algo que le para los pelos de puntas a cualquiera, y han reportado ver rostros detrás de ellos en los reflejos de los vidrios, como le pasó a esta señora Maribel Suárez. A veces las sombras los imitan, a veces no. A veces hay personas, hay muchas personas allí que, por supuesto, si usted está parado frente al vidrio, frente a la ventana, va a ver el reflejo de todos los que están atrás. Pero a veces no todos los que están atrás de usted. Pareciera que están allí, pero en realidad no hay nadie. Hay un testimonio de alguien que cuenta que iba en el metro y se estaba quedando dormida esta persona. Vio en el vidrio a un señor parado detrás, justo detrás de ella. Y por supuesto es normal que las personas se reflejen que están en la parte de atrás. Pero cuando miré hacia atrás, dice ella, cuando ella se voltea y mira, porque le llamó la atención, el asiento donde esta supuesta persona estaba sentada allí, no había nadie. Pero cuando lo busca nuevamente en el reflejo está ahí, aparece. Ella veía a la persona allí. Pero físicamente, cuando volteaba, esta persona no estaba. No estaba allí sencillamente. El reflejo, dicen algunas personas, es la frontera más delgada entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Los que quedaron atrapados en los túneles, los que decidieron saltar a las vías del tren para acabar con sus vidas, las personas que por motivos de delincuencia perdieron sus vidas allí, y otros muchos que por diferentes razones quedaron en el área del metro de Caracas, en diferentes estaciones, y hoy por hoy siguen acompañando a los usuarios del metro, pero desde el más allá. Miren, hay una historia que circula entre los técnicos de mantenimiento. Es una historia casi prohibida. Y es la de una estación que está desaparecida. Es una estación que no se tiene claro si fue construida y fue desviado la línea del tren hacia esa estación y desapareció. Durante la construcción de la línea 3 existió un andén provisional entre las estaciones de Los Símbolos y Ciudad Universitaria. Nunca fue abierta al público. Esto fue más como un punto de trasegado
tanto de personal como de equipo, donde llegaba un tren durante la construcción y de donde se tomaba lo que se iba a tomar y continuaba en otro tren. Esto no fue abierto al público, porque no era para el público. Pero los sensores la siguen registrando como un punto activo de la estación del metro de Caracas, de esta área, acá, en Ciudad Universitaria. En los monitores del sistema, aparece de vez en cuando una señal. Hay una lectura que está como extra. No debería estar allí, pero hay ocasiones en las que esto se activa por alguna razón. Y es la estación 3B. Esto manda una señal de alerta donde indica que hay una actividad detectada en la estación 3B, como se le solía decir. Los ingenieros aseguran que no existe tal código. Este código estación 3B, detectada la activación de este código, las personas que tienen conocimiento, que han trabajado en el metro, inclusive a nivel de ingeniería, indican: señores, eso no existe. Puede ser un error eléctrico, puede ser un error de lectura de los sensores, puede ser un error de interpretación, pero está dando una señal. Y según la información, eso no existe. Hay un testimonio: una noche, por curiosidad, unas personas bajaron con las linternas y allí estaba una especie de andén cubierto de polvo. Apareció, ahí estaba, con carteles viejos, como una especie de como un desdoblamiento temporal del tiempo. Ellos indican que cuando enfocaron al fondo había una mujer parada con un abrigo largo, no se movía, pero su sombra sí. Esta mujer estaba ahí, una figura enigmática, extraña, hasta terrorífica. Estaba allí. Al día siguiente, esa zona fue sellada. Ya habían muchos reportes de personas que habían visto el código, y cuando el código aparecía, que era extrañamente de noche, muy avanzado en la noche, estaba el andén allí. Bien curioso. Esto fue sellado, esta entrada fue sellada, y este código sencillamente no se volvió a hablar nunca más. Está prohibido hablar de este código. Oficialmente no se habla sobre esto. Es un tema caca. Caca queremos decir nosotros que es un tema que no se toca. ¿Saben? A los niñitos pequeños, cuando uno le dice caca, no toque. Así. Es un tema que definitivamente no se debe tocar. Hay una historia en la década del 2000. Un guardia nocturno, Víctor Morales, era el nombre del guardia, fue asignado a la estación Propatria y su labor: vigilar el último tren, verificar dentro del tren que no quedara nadie, que ahí no hubiese nadie. Ese es su trabajo. Usted va a ir, cuando se cierran ya los servicios del metro, va a ir al último tren
y va a verificar que allí no haya nada. Una madrugada, este hombre, cumpliendo con sus funciones, fue en el 2007, algo cambió su vida para siempre. Una experiencia que lo iba a mover desde lo más ínfimo de su fibra existencial. Algo que fue para él absoluta, completa y totalmente impactante. La experiencia que tuvo él en este momento, en ese momento, en esa situación que se le presentó. Él dice que eran más o menos como las 12:40 de la madrugada. Una hora conveniente, ¿no? Ya no había usuarios. Él dice haber escuchado que alguien silbaba dentro del túnel. Por supuesto, él pensó que era alguien de mantenimiento o algún compañero de trabajo que estaba haciendo una ronda dentro del túnel por algún reporte de alguna avería, algo que se cayó. Pero cuando alumbra con la linterna, él ve una figura con un uniforme del metro. Pero este uniforme no era de esta fecha. Era un uniforme viejo como de los años 80, de los primeros tiempos del metro. Esta figura que él ve lo saluda con la mano. Cuando él dice que él baja a buscarlo, a acercarse para saludarlo, porque evidentemente pensó que era simplemente un compañero. No había nadie allí. Cuando este hombre baja, llega al sitio, empieza a alumbrar con la linterna hacia distintas áreas, empieza a llamar, solo se escucha su eco, su voz, su soledad, el silencio. El uniforme que él describió, que era un pantalón marrón y una camisa beige con un logo viejo que dejó de usarse en 1987. Estamos hablando del 2007. Nadie volvió a asignar vigilancia individual después de aquel incidente. A partir de ese momento, toda la asignación de vigilancia que se hacía para efectos de rutinas de chequeo nocturno, inclusive hasta de madrugada, iban a ser de 2 o 3 personas. Ya nadie quería hacerlo solo. No había quien tomara el trabajo para hacer estos chequeos solos, meterse entre los túneles, entre los pasillos. Señores, caminar en los pasillos del metro, inclusive cuando está en operaciones, cuando hay gente que va y que viene, y te da una sensación de susto. Ahora imagínese usted a la 1 de la mañana, a las 2 de la madrugada, tener que bajar esas escaleras. Usted sabe que está solo, que no hay nadie más allí, que está usted nada más con la linterna, y que de pronto en medio de esa soledad, de esos pasillos, de esa oscuridad, usted escuche gente hablando, o escuche una risa de una mujer o de un niño. Nadie quiere eso, nadie quiere experimentar eso. Durante más de 3 décadas, el metro ha acumulado cientos de testimonios. Muchas historias han recorrido diferentes palestras en televisión, en diferentes canales de YouTube, diferentes prensas, inclusive hay testimonios escritos en prensa, libros, hay de todo. Los trabajadores, los operadores hablan de ruidos que no deberían existir, porque somos seres pensantes y coherentes, y cuando nos enfrentamos a estas situaciones tenemos miedo,
Los técnicos de sensores que detectan movimientos de vagones vacíos dicen que hay que se detectan movimientos, o estos sensores hacen lectura que no tienen una explicación lógica. Y los usuarios hablan de sensaciones que se quedan pegadas en la piel. La gente, aun cuando el metro está lleno de gente, hay situaciones que algunas personas viven allí. Cuando se tropiezan con alguien o cuando tienen un contacto visual con otra persona que no es de este mundo, la gente lo siente, las personas lo sentimos. Y cuando esto ocurre, por supuesto, la razón no nos permite procesarlo, lo lógico. Hay un testimonio cuando el tren se detiene entre las estaciones, se siente como si algo caminara sobre el techo. Hay algunas personas que dicen sentir este efecto. No sé si les ha pasado el efecto de la metrica en los apartamentos. Esto es increíble. Estos son testimonios de muchas personas que hablan sobre un mismo tema, la metrica que suena arriba, en el apartamento de arriba. Yo lo he vivido, no en uno, en varios apartamentos. Se escucha el tic, 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 tic. Esa metrica que suena, ¿de dónde? ¿Por qué tanta gente habla del ruido de la metrica arriba en el apartamento? ¿Usted ha escuchado el ruido de la metrica? Déjenos en la cajita de comentarios, cuéntenos. Hay otra historia que habla de una vez las puertas en la estación de Chacao se abren y se cierran solas, sin que nadie las manipule, sin que nadie esté presente. Inclusive si son puertas automáticas, no hay nadie allí manipulándolas. ¿Cómo se explica esta actividad de estas puertas abriéndose solas y cerrándose solas? Tantas manifestaciones paranormales en un sitio que está casado con este tipo de eventos, como lo es el metro de Caracas. Hay un testimonio también de una niña que vio a una persona, a un hombre sentado, pero el asiento estaba vacío y ella lo veía en el reflejo. Esta niñita veía a este hombre sentado en el asiento y le pareció muy curioso, muy extraño, y cuando ella se voltea, no hay nadie allí. Y esta chiquilla, al punto donde iba con su mamá, lloró todo el camino. Estaba nerviosa, estaba muy llorosa. Y ella, por supuesto, fue una víctima pequeñita de las entidades paranormales del metro de Caracas. El metro de Caracas no solo transporta cuerpos, no solo está llevando y trayendo gente que va a su casa, o que va al trabajo, o que va a disfrutar con amigos o a comer algo. Transporta historias también. Transporta almas y transporta recuerdos. Y sus túneles, esos que palpitan ante estas historias, esos ecos del pasado que siguen viajando como trenes sin destinos, que van llevando y trayendo estas almas y estas historias que llenan a la ciudad de Caracas, que la adornan inclusive. Quizás los fantasmas del metro no buscan asustarnos. Quizás estas entidades
no quieren que nosotros, cuando las veamos, nos asustemos. Quizás solo están repitiendo su rutina al momento de morir. Quizás sienten que están vivos y que van allí interactuando con gente que no les responde, que no los mira y que ellos no entienden por qué. Intentando llegar a una estación que ya no existe, o intentando llegar a un trabajo que no está, o a una casa donde ya no vive. Me fascinan las historias de fantasmas de Venezuela, de Caracas, un país rico en historias de fantasmas. Caracas es una ciudad que por su antigüedad tiene muchas manifestaciones y tiene muchas propiedades que tienen muchas leyendas, y las vamos a ir cubriendo poco a poco. Vamos a ir haciendo estudios y análisis de leyendas y de historias de Caracas y de Venezuela, de distintos pueblos de Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Por favor, como siempre, regálenos un like, suscríbanse y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Esperamos y confiamos en Dios que tengan una muy bonita existencia y esperamos verlo en otra próxima entrega. Gracias por habernos acompañado.